Desde la Defensoría del Pueblo es para mí un honor extenderles un caluroso saludo de bienvenida a esta celebración de los primeros 30 años de la Defensoría del Pueblo. Gracias a todos por acompañarnos hoy aquí. Ya son 30 años, queridos asistentes, y en 30 años pasan muchas cosas. Desde su creación en 1992, la Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de su misión constitucional, ha participado y ha aportado en la construcción de un conjunto de experiencias y prácticas para la defensa de los derechos humanos, con las comunidades de todo el territorio nacional, en todos los rincones del país, posicionándose indudablemente como una institución nacional de derechos humanos por excelencia. Hoy, las funciones de la Defensoría del Pueblo hacen parte del patrimonio de la nación y de la vida democrática de todos los ciudadanos. Hoy cumplimos 30 años de creación en el ordenamiento jurídico del país. Son 30 años desde que el conocimiento, respeto y garantía de los derechos humanos inspiraron la construcción de una nueva constitución política en 1991. Como ustedes saben, la Defensoría del Pueblo hace parte de la gran familia del Ministerio Público. Allí se conforman también con la Procuraduría General de la Nación y las personerías municipales. Por eso el día de hoy hemos invitado, una invitada muy especial, la Procuradora General, la doctora Margarita Cabello Blanco, quien hace parte de esta celebración y la recibimos para la instalación del evento. Doctora Margarita, muchísimas gracias y bienvenida. Quiero agradecer en primer lugar al señor Defensor del Pueblo, el doctor Carlos Camargo Asís, y a todo el equipo de la Defensoría del Pueblo por la invitación que le ha hecho a la Procuraduría General de la Nación y a todos los aquí presentes por la conmemoración de los 30 años de esta valiosa entidad que comparte con la Procuraduría General de la Nación una labor incansable e interminable por la promoción de los derechos humanos, la protección, la defensa y la vigilancia de esos mismos derechos humanos. La incansable labor de la Defensoría del Pueblo y los resultados que ha obtenido en estos 30 años son muestra de la importancia de su existencia en la vida de nuestro país y son muestra del reconocimiento que en los territorios le ha otorgado a la Defensoría del Pueblo las comunidades y todas las poblaciones que han sido afectadas por tantos años por la violencia que ha sufrido nuestro país. La Carta Política de 1991 le otorgó el carácter de ente de control autónomo e independiente al Ministerio Público. Y sabemos todos que el Ministerio Público, que viene desde la época de Simón Bolívar, 1830, es una entidad o una institución constituida por la Procuraduría General de la Nación, cuya Procuradora General es la cabeza del Ministerio Público, por la Defensoría del Pueblo y por las personerías municipales y distritales. Estas entidades hacen parte del eje axial de la Constitución y están en nuestro organigrama político y de gobierno para defender y viabilizar la aspiración pacífica que tiene toda nuestra sociedad. No podemos olvidar aquellos debates de la Asamblea Nacional Constituyente surgida a raíz de todo ese conflicto y todas esas tristes historias que vivimos los que somos de aquella época, en donde la FARC, grupos al margen de la ley, paramilitares, bandas criminales y todo un desasosiego abarcaba y conformaba las preocupaciones básicas de nuestro país. Y esa Asamblea Nacional Constituyente, que tampoco podemos olvidar que fue fruto del acuerdo y del acuerdo de paz de algunos grupos ilegales en ese momento, como por ejemplo el Quintín Lame y el M-19, originaron nuestra Carta Política de 1991, que de una forma muy clara estableció que los órganos de gobierno, ejecutivo, legislativo y judicial, debían estar controlados por los órganos de control, artículo 113 de la Carta Política, para poder hacer lo que llaman algunos el check and balance dentro de una democracia sana y autónoma. Y es así como surge entonces este nuevo Ministerio Público en esa Asamblea Nacional Constituyente a efectos de resolver dos grandes preocupaciones que tenía el país en ese momento. El alto grado de corrupción que regía en los años 90 y la falta de una normatividad y de un ordenamiento jurídico fuerte frente a la protección de los derechos humanos. Y en ese momento en que se discutía con tanta fuerza en la
en las reuniones de la Asamblea Nacional Constituyente y que se discutía la eliminación de ese Ministerio Público y la Procuraduría General de la Nación, se llegó a la conclusión de que en vez de eliminarla, había que reforzarla. Y había que reforzarla porque había que hacerla autónoma e independiente y no dependiente de la Presidencia de la República, del Ejecutivo como era antes, pero además fuerte en la defensa y en la lucha contra la corrupción y en la defensa, prevención, promoción y vigilancia de los derechos humanos. En su momento, la Asamblea Nacional Constituyente dijo algo que me interesaría leérselo rápidamente. Decía, si la Procuraduría no tuviera ya una gran carga de trabajo, no habría mayor problema, pero todos sabemos cuán grandes son sus responsabilidades. Si no hubiera corrupción, indisciplina e ineficiencia en la administración pública colombiana, podríamos pensar en quitarle importancia a la función disciplinaria, pasarla a un segundo plano y colocar ante todo la defensa de los derechos humanos en cabeza de la Procuraduría General de la Nación. Sin embargo, siguen diciendo en esas actas, todos sabemos que la fiscalización es tarea prioritaria que no puede ser relegada, pero tampoco puede serlo la defensa de los derechos humanos. Y de ahí la necesidad de crear la Defensoría del Pueblo. Entonces, la idea misma de la Asamblea Nacional Constituyente fue fortalecer el Ministerio Público mediante un andamiaje institucional complejo cuyas distintas funciones se enlazan en un eje misional común, el de la defensa de los derechos humanos. Transcurridos 30 años de vida institucional de la Defensoría del Pueblo, debo destacar, resaltar la confianza que ha generado esta institución en la ciudadanía, la credibilidad institucional que ha logrado, principalmente al momento de acercarse a los territorios para promover, proteger, defender y vigilar los derechos humanos. En ese cometido, yo quiero resaltar su capacidad técnica y la capacidad humana que ha tenido para llegar a esas zonas de difícil acceso, para llegar a territorios donde se ha dado de manera recurrente el conflicto armado, como por ejemplo el Pacífico Nariñense, la zona de frontera con Venezuela, los Montes de María, el Cauca, en fin, todas esas comunidades alejadas que han sufrido la violencia y que entienden el rol del Ministerio Público y comprenden la labor que hace la Defensoría sobre la defensa y respeto de los derechos humanos. Por ello, ya para finalizar, quiero aprovechar esta oportunidad para reconocer el trabajo tan necesario que ha ejercido la Defensoría durante estas 3 décadas y que se han destacado para brindar grandes beneficios a la ciudadanía. Por ejemplo, yo puedo resaltar en este momento el sistema de alertas tempranas, creado desde 2001 y que tiene como propósito advertir oportunamente los riesgos derivados del conflicto armado interno con el fin de contribuir a la implementación de estrategias de prevención por parte de las autoridades y el desarrollo de capacidades sociales para la autoprotección. La Defensoría del Pueblo desde 2017 ha expedido 258 alertas tempranas y de esa importante cifra, solo en este año 2022 ha emitido 32 en lo corrido de este año alertas tempranas. Por ejemplo, me importa mucho destacar la creación y puesta en marcha por parte de la Defensoría del Pueblo del Observatorio de Derechos Humanos, instancia que quiere consolidarse como un escenario de pensamiento, pero también de diagnóstico y recomendaciones frente a las actuaciones de las entidades del Estado en materia de derechos humanos. También puedo resaltar la adecuada, juiciosa y eficaz representación judicial que ejercen los defensores públicos y que aseguran la defensa de la garantía fundamental del debido proceso. La reciente apertura del Laboratorio Forense de Evidencia Digital de la Defensoría, que tiene como propósito recolectar, analizar y preservar elementos materiales probatorios de carácter digital para que ayuden a los defensores en los procesos judiciales y apoyen la defensa técnica. El impulso de sus 5 casas de derecho, que protegen los derechos humanos y los derechos fundamentales de la mujer, de la infancia, de la adolescencia en todo el país. El acercamiento con las diferentes defensorías del hemisferio para alertas tempranas binacionales, trabajo muy importante, sobre todo en las fronteras, migrantes, problemas de fronteras, o el alto impacto que han tenido sus boletines informativos, los cuales advierten sobre los riesgos frente a desplazamientos, confinamientos y las dinámicas migratorias del territorio. En fin, son muchas las labores que me devoraría toda la mañana recordando lo bueno
y las buenas implementaciones que ha realizado la Defensoría del Pueblo en estos 30 años para bienestar de la comunidad y de nuestra sociedad. Mi mensaje hoy es, por un lado, de felicitaciones a la Defensoría por su incansable labor durante estas 3 décadas y mis deseos de que siga creciendo la Defensoría y de que siga robusteciéndose. Y por otro lado, mensaje de unidad entre estas instituciones para poder continuar comprometidos con la defensa de los derechos constitucionales y fundamentales de los ciudadanos y de las comunidades, y también para seguir trabajando articuladamente en todos los escenarios donde sea necesario y requieran de la presencia de todas estas 3 entidades que conforman el Ministerio Público en nuestro país. Reitero mis felicidades, celebremos, hoy es día de conmemorar y ojalá sigamos por muchos años prestando esta inconmensurable labor a la ciudadanía, a la defensa de las garantías judiciales, a la defensa de los derechos humanos, a la defensa de los derechos fundamentales y a la implementación de la vigilancia y sanción, si hay lugar, de todos los funcionarios y servidores públicos de nuestro país. Muchas gracias. Escuchemos ahora al señor Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Asís. Bienvenido, señor Defensor. Es motivo de satisfacción, es motivo de orgullo hoy tener el honor, en mi condición de Defensor del Pueblo, de conmemorar 3 décadas de existencia jurídica y administrativa de esta importante institución nacional de derechos humanos de todos los colombianos. Hoy hace 30 años fue promulgada la Ley 24 de 1992, con la que le dimos vida jurídica y administrativa a la Defensoría del Pueblo, la institución nacional de derechos humanos de todos los colombianos. 3 décadas después, en mi condición de Defensor del Pueblo, me siento honrado de estar acá conmemorando esta trascendental conmemoración, este trascendental aniversario, evaluando los logros alcanzados, los logros consolidados y reafirmando nuestra determinación de continuar avanzando en la superación de los obstáculos y desafíos que persisten en materia de derechos humanos en Colombia, hasta lograr su plena garantía para todos los habitantes en el territorio colombiano. Esta conmemoración es por encima de todo un homenaje al equipo de personas que han conformado y que conforman la Defensoría del Pueblo. De allí que mi mayor reconocimiento hoy esté dirigido a la labor de los 2028 funcionarios y funcionarias de la Defensoría del Pueblo, de los cerca de 4.000 defensores y defensoras públicas, quienes han escrito esta historia. También a quienes ya no están con nosotros, pero que le entregaron parte de su vida al fortalecimiento y a la consolidación de esta maravillosa entidad. Es este capital humano, con su entusiasmo, con su compromiso, con su responsabilidad de dedicación, el que da vida a la Defensoría día tras día, dotándola de credibilidad a través de la generación de confianza en el conjunto de la sociedad. La Defensoría es el resultado de un proceso de transformación social impulsado por el movimiento juvenil de la Séptima Papeleta, que se materializó en la nueva Carta Constitucional, producto de la Asamblea Nacional Constituyente. Allí se dieron importantes debates sobre la creación de una institución que, con autonomía de la Procuraduría General de la Nación, tuviera un mandato específico en la protección, promoción y divulgación de los derechos humanos individuales y colectivos. La Constitución de 1991 es la conquista ciudadana más importante del siglo XX, en tanto instituye los más altos y ambiciosos estándares en materia de garantía de derechos, ubicando así a nuestro país a la vanguardia de los avances internacionales en este ámbito. Pero un derecho no es un derecho si no está acompañado de los mecanismos necesarios para hacerlo realidad, para reclamarlo y para exigirlo. Y en ello fue generosa la Carta Política de 1991,
al dotar a la sociedad de acciones constitucionales para el restablecimiento inmediato de los derechos individuales y colectivos, como la tutela, como la acción de grupo y la acción popular. La Constitución de 1991 también concibió a la Defensoría del Pueblo como un mecanismo de exigibilidad de los derechos y le otorgó para el cumplimiento de su misión una poderosa herramienta, la magistratura moral. El poder defensorial es una figura realmente especial dentro de una sociedad democrática y que se precie de valorar el Estado de Derecho, por cuanto su significado radica especialmente en un atributo de honorabilidad y fuerza moral que se manifiesta a través de la vocería que ejerce el defensor. La naturaleza de ese poder simbólico no es entendida desde la sanción, sino que apela al deber de protección y garantía que tienen los Estados en materia de derechos. En ejercicio de la magistratura moral, cada uno de los 7 defensores que hemos liderado hasta hoy esta institución, acompañados de los respectivos equipos, pusimos todo nuestro empeño para asegurar que la Defensoría del Pueblo ocupe el lugar que le corresponde en la democracia colombiana. Producto de este recorrido, hoy podemos ofrecer resultados concretos, sin desconocer los grandes retos y desafíos que permanecen, así como nuestros desafíos que surgen en la medida en que la sociedad evoluciona. La Defensoría se ha abierto un camino y ha estado presente en la historia de Colombia, en sus conquistas y dificultades a lo largo de los últimos 30 años. La Defensoría del Pueblo que inauguró el doctor Jaime Córdoba Triviño en aquel 1992 contaba con una pequeña oficina en el barrio Teusaquillo de Bogotá y no más de 150 funcionarios con una gran vocación de servicio. Hoy la entidad dispone de una infraestructura robusta con más de 42 oficinas regionales y 5 casas de los derechos, ubicadas en Puerto Santander, el distrito de Agua Blanca en Cali, en Soledad en el departamento del Atlántico y en Granizal en el municipio de Bello en el área metropolitana del departamento de Antioquia. La Defensoría continuará creciendo porque ahí donde haya un sujeto de derechos estaremos ofreciendo nuestro acompañamiento para la correspondiente exigibilidad. En la actualidad, la Defensoría Pública cuenta con representación judicial en las áreas de derecho administrativo, casación, revisión y extradición, derecho público y privado, laboral, también en lo que tiene que ver con la protección de los derechos de las minorías étnicas, penal general, penal militar, restitución de tierras y civil familia, víctimas en justicia y paz y víctimas en general. Igualmente, continuaremos reforzando las herramientas, los programas de formación de la mano de los mejores juristas a través de las barras académicas, ofreciéndoles mejores herramientas tecnológicas y mejorando sus condiciones laborales. Esa es la mejor manera de exaltar su labor. Extiendo mi afectuoso saludo y caluroso a cada uno de los 3.948 defensores y defensoras públicas que en este momento nos escuchan. La Defensoría del Pueblo ha estado en todo momento del lado de las comunidades más vulnerables, visibilizando sus problemáticas, también reclamando soluciones que se traduzcan en mejores condiciones de vida. Fue la Defensoría una de las primeras entidades en llamar la atención sobre la problemática humanitaria del Chocó y la desnutrición infantil en La Guajira. En estos 30 años, la entidad ha sido proactiva en la presentación de iniciativas legislativas para ampliar el marco normativo de reconocimiento de los derechos humanos. La Ley 1997 de 2019, por medio de la cual se previene la apatridia, frente al otorgamiento de la nacionalidad de los niños hijos de migrantes irregulares venezolanos, impulsada por la Defensoría del doctor Carlos Negret, constituye un hito en esta materia. Hoy no puedo dejar de destacar la labor
de cerca de 150 defensores y defensoras comunitarias que han recorrido el país como funcionarios públicos, como muchos funcionarios públicos lo han hecho, en chalupa, a caballo, en burro y a pie. Ustedes juegan un papel esencial de incidencia en las regiones más apartadas de nuestro territorio, acompañando a los más débiles y a quienes se encuentran desprotegidos por la ausencia y la precariedad de las instituciones del Estado. Las duplas de género, otro modelo de atención integral creada por la Defensoría del Pueblo, también representan una conquista para garantizar los derechos de las mujeres y de las personas con orientación sexual e identidad de género diversa. Hace 2 años tuve el privilegio de ser elegido defensor del pueblo y lo he dicho con mucha franqueza. Es un trabajo que me hace enormemente feliz. He puesto todo mi empeño y no he ahorrado ningún esfuerzo por aportar al fortalecimiento de esta entidad. Y lo seguiré haciendo con total dedicación hasta el final de mi mandato. Gracias al apoyo de un inmejorable equipo de defensores, de defensoras, de funcionarios y funcionarios desplegados a lo largo y ancho del territorio nacional, con quienes hemos impulsado valiosas acciones, valiosas actividades, valiosas estrategias, solo pensando en los intereses y en los más altos intereses de las comunidades vulnerables en los territorios. Soy un convencido de que la pedagogía en derechos humanos es también una poderosa herramienta de prevención. Al iniciar mi periodo en medio de la pandemia y para no interrumpir los procesos de formación y capacitación que la Defensoría venía adelantando, ideamos la estrategia digital de educación en derechos humanos, que se materializa en el campus virtual que tiene más de 14.000 estudiantes, un espacio para la educación en derechos humanos que involucra las nuevas tecnologías. En agosto de 2021, inauguramos el Centro de Estudios en Derechos Humanos, una nueva manera de abordar la función de promoción, divulgación y educación de los derechos humanos. Finalmente, quiero agradecerle su presencia y su compañía en esta importante conmemoración, que me honra presidir y concluir con una refrendación de mi voluntad indeclinable en la defensa de los derechos humanos de mis compatriotas. La democracia y el Estado de Derecho deben protegerse cada día. La separación de poderes, los pesos y contrapesos, la libertad de expresión, permitirán a nuestros hijos vivir en un país en libertad y con garantías para el ejercicio pleno de los derechos civiles y políticos. El respeto a la Constitución de 1991 asegurará que los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales se realicen progresivamente. En la Defensoría del Pueblo estará siempre la magistratura moral empleada a fondo en estos importantes y loables propósitos. Muchas gracias por acompañarnos en estos 30 años de existencia institucional de la Defensoría del Pueblo. Buen viento y buena mar. Definitivamente, una de las grandes fortalezas de la Defensoría del Pueblo es su capacidad y disposición por acompañar y orientar a las comunidades en los territorios más alejados del país. Por ello, esta celebración no puede dejar de lado a nuestras 42 defensorías regionales, donde equipos profesionales, compañeros nuestros, a través de su entrega y compromiso generan lazos de confianza, así como también dejan en alto el nombre de esta institución nacional de derechos humanos. De tal manera, en la celebración de los 30 años de la Defensoría del Pueblo, los dejamos a ustedes con un video que recoge la voz de nuestros territorios. Adelante, por favor. Defensoría Regional Santander. Valle del Cauca. Boyacá. Cauca, Urabá, Darién, Putumayo. Tolima, Regional Ocaña, Guajira. Córdoba. Regional Bichada. Sur de Bolívar. Regional Cesar, Casanare, Antioquia. Regional Sur, Regional Guaviare, Soacha, Risaralda, Amazonas. Regional Chocó. Caquetá. Regional Bogotá. Regional Norte de Santander, Regional Nariño. Regional Pacífico, Bolívar, Regional San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Defensoría del Pueblo, 30 años. Gracias a nuestros regionales, a nuestro personal en territorio por sus mensajes. Ellos también están presentes, están conectados en esta transmisión vía streaming y esta celebración es de ellos y para ellos. A continuación y siguiendo con la agenda, les vamos a dar inicio a los espacios de diálogo planeados para la conmemoración de los 30 años de la Defensoría del Pueblo con el panel 30 años de la Defensoría del Pueblo. Para este panel convocamos a los 7 defensores que ha tenido el país y hoy contamos con la grata presencia de 3 de ellos. Y para moderar este panel, nada más y nada menos que una persona de quien se dice hace parte del ADN de la Defensoría del Pueblo. Ustedes ya saben que les hablo del doctor Jorge Enrique Calero Chacón, defensor delegado para la prevención y la transformación de la conflictividad social. Señor defensor, lo felicito, señor vicedefensor, defensores del pueblo por esos 30 años, a todos los funcionarios y funcionarias de la Defensoría del Pueblo por el trabajo incansable, denodado, esforzado en la defensa de los derechos humanos. Hoy se cumplen 30 años de haberse aprobado la Ley 24 de 1992, que organizó y también reglamentó el funcionamiento de la entidad. El año pasado recordamos que mediante la Constitución Política del 91 fue creada esta noble e importante institución de la Defensoría del Pueblo. Son 3 décadas de arduo trabajo en la promoción, defensa y protección de los derechos humanos. Vamos a hablar de, por ejemplo, doctor Cifuentes, ¿qué representó para el país, para los derechos humanos, la creación de la Defensoría del Pueblo y la expedición de esta Ley 24 de 1992? Yo creo que la Defensoría realmente hace parte de la institución que se conoce como una garantía, o sea, es una garantía institucional orgánica, muy robusta, que tuvo pues esa cuna en la Constitución del año 91, y esa cuna es una cuna, también repito la palabra, fecunda. Eso es la Constitución de los derechos humanos, es la Constitución del bloque de constitucionalidad, es la Constitución centrada en la dignidad humana, es la Constitución que declaró que la finalidad del Estado colombiano era la efectividad de los derechos humanos, es la Constitución que en el artículo 13 proclamó la igualdad no solamente ante la ley, en la ley, esto es la igualdad formal, sino la igualdad sustancial en la realidad, y al mismo tiempo declaró como objeto propio de estas instituciones la garantía de los derechos de los grupos humanos más vulnerables. O sea, en un momento dado tenemos la visión estática, la Constitución del 91, pero prontamente, en virtud de esta garantía, de divulgar, de promover, de ejercer, de establecer relaciones de sinergia con las otras instituciones y con todos los mecanismos de acción y de los recursos, pues la Defensoría del Pueblo fácilmente se colocó en la primera línea, en la vanguardia de la promoción de los derechos y en la asunción de la defensa de los grupos más vulnerables. La respuesta es esa, pues, doctor Calero, una institución constitucional orgánica que está centrada en los derechos fundamentales y que tiene una cuna, la más ilustre de todas, la Constitución del 91, que es la Constitución de los derechos. Muchísimas gracias, doctor Eduardo Cifuentes. Doctor Volmar, el hito más relevante de la Defensoría del Pueblo en estos 30 años de existencia y de su administración. Bueno, doctor Calero, si se me permite, voy a hacer como una especie de ejercicio de pedagogía, en el sentido de dividir los 30 años de trayectoria institucional de la Defensoría del Pueblo en 3 décadas.
en el siguiente sentido. Pudiéramos decir que la primera década de vida institucional de la Defensoría del Pueblo, que iría del 1992 al 2000-2002, se caracteriza, como ya se ha dicho con suficiencia, por la necesidad de que esta benemérita institución adelantara tareas de pedagogía en lo que corresponde al derecho de los derechos humanos y a los derechos fundamentales y a los mecanismos constitucionales de protección. Y hay que recordar también, a propósito, que en el año de 1994 el Estado colombiano adhirió al protocolo 2 adicional a los convenios de Ginebra, que es un desarrollo del artículo 3 común de los convenios de Ginebra, y en virtud de tal circunstancia la Defensoría del Pueblo comenzó a señalar y a censurar la conducta de los integrantes de los grupos armados ilegales y de miembros de la fuerza pública que incurrían también en graves violaciones al derecho internacional humanitario, y en esa medida se abrió un frente de actuación que identificó a la Defensoría del Pueblo de mejor manera en el sentido de hacer pronunciamientos públicos y de censurar las conductas que constituían graves infracciones a las normas protectoras del derecho internacional humanitario. De suerte entonces que en el año 2001 se crea el sistema de alertas tempranas, pero en el año 2002 se expide el acto legislativo número 3 de dicho año de 2002, por virtud del cual se crea el sistema acusatorio en Colombia. Y en desarrollo de esos mandatos se expidió la ley 975 de 2005, que fue el instrumento legal que nos permitió organizar el Sistema Nacional de Defensoría Pública. Recuerdo que uno de los coordinadores de la ponencia que permitió la expedición de la ley 975 fue el doctor Luis Fernando Velasco, entonces representante a la Cámara, ya creo que no nos acompaña, y con él se hicieron esfuerzos grandes para darle el impulso que requería y que necesitaba el trámite y la expedición de la ley 975 de 2005, que nos permitió, como queda dicho, organizar el Sistema Nacional de Defensoría Pública, y a través de ese instrumento creamos, por así decirlo, una especie de CTI defensorial, en el sentido de dotar al sistema de defensoría pública de la figura del investigador criminal para la defensa, de los técnicos en criminalística, de los asesores administrativos y de gestión. Del mismo modo incrementamos la nómina de los defensores públicos. Y para terminar con los hitos, en el año 2006 nos correspondió entonces crear la delegada de víctimas. Había que unificar todos esos esfuerzos en una delegada, que era la delegada de víctimas, para garantizar la mejor asesoría y orientación a las víctimas. En el año 2012 tuvimos oportunidad de crear la delegada de desplazados, que hoy tiene el nombre de Delegada para la Movilidad, y al mismo tiempo tuvimos oportunidad de crear la Delegada para la Salud, en virtud del cúmulo grande de quejas que cotidianamente llegaban a la Defensoría del Pueblo, y había necesidad de hacerle un seguimiento a la política pública de salud en ese momento y poder conformar un equipo para poder garantizar de mejor manera la asesoría y la orientación que se le venía brindando a los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia. Muchas gracias, doctor Bolmar. Doctor Otalora. Hito relevante de la Defensoría y en su administración. Cuando el presidente Santos me invitó a ser parte de la terna de la Defensoría del Pueblo, me comentó informalmente que en próximos días iba a anunciarle al país un proceso de paz, que la Defensoría iba a jugar un papel
muy importante en ese escenario. Como en efecto, y aquí están los congresistas que lideraron como ponentes esos procesos. Y nació la idea de plantearle al presidente una actualización de la Defensoría del Pueblo, porque el constituyente cuando la creó de último, entonces quedó como el hermano menor que no tenía recursos, que no tenía reconocimiento, que no tenía presencia, y llevábamos para ese entonces ya 22 años, por eso le planteamos al gobierno nacional una reestructuración de la Defensoría del Pueblo. Y hablando de ese hito de los 30 años, yo estoy de acuerdo con el doctor Cifuentes, y es que el hito de los 30 años de la Defensoría es que ha estado en el centro del conflicto. Así es, doctor Otálora. Usted tiene ya a su lado a la doctora Soraya. ¿Recuerda usted ese episodio de la visita a La Guajira, de esa resolución? Porque me gustaría también que la doctora Soraya Escobar, en relación con esa resolución defensorial, nos comentara cómo fue esa participación, la respuesta del Estado, cómo ha sido el trabajo con la Corte Constitucional y también en la garantía de esos derechos de esa población. Sí. Sí, creemos que el mayor hito de impulso a los derechos humanos en el departamento de La Guajira lo constituyó el informe de crisis humanitaria en el departamento, porque cuerpos colegiados como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con esos insumos, emitieron medidas cautelares en favor de los niños y niñas que morían por desnutrición en el departamento de La Guajira, y posteriormente la hizo extensiva a las mujeres gestantes. Por su parte, la Corte Constitucional emitió la sentencia T-302, que hoy viene a hacer el reconocimiento, el restablecimiento de los derechos que se generó en esa resolución defensorial, la 065 del 2014. Llevamos el 2014 luchando con ese tema, pero ya estamos viendo que los planes de acciones comienzan a formarse en el rescate de este flagelo que tienen los niños en La Guajira. Y es que este trabajo que nos han mostrado los defensores a nivel nacional, a nivel territorial, la construcción del enfoque diferencial territorial, lo ha construido la Defensoría en los territorios. Nosotros cuando llegamos a los territorios, nosotros no solamente somos esa escucha, sino que escuchamos y construimos esa historia, ese sentimiento, conocemos esos miedos que hay en las regiones, y además comenzamos con la escucha a tratar de eliminar ese silencio que generó en el país esos grandes flagelos del conflicto armado, del narcotráfico y aún la corrupción, que estos dos últimos socavan las bases de la democracia y del Estado de Derecho aún. Entonces, claro, encontramos un pueblo en total conflicto y en total rechazo a las instituciones del Estado, y el pilar de la Defensoría del Pueblo, que es la promoción y la divulgación, construido en esa realidad, nos permitió entrar a que nos escucharan. Y para usted, querida doctora Natalia, ¿qué significa para las comunidades la presencia de la Defensoría del Pueblo en el territorio? Quiero concentrarme en 4 situaciones especiales. La primera es la protección por presencia. ¿Eso qué significa? Que la Defensoría del Pueblo en territorio es la institución que más hace presencia, es la institución que más solicitan los ciudadanos. Semana, día tras día, vemos los equipos de la Regional Arauca por los caminos, por las veredas, haciendo presencia en ese ejercicio de escucha de los ciudadanos en esos territorios tan alejados como es la zona rural. Como segundo punto, la Defensoría Regional es el vehículo más expedito entre la comunidad, entre el ciudadano y las autoridades o las instituciones para hacer valer esos derechos humanos que están en riesgo o han sido vulnerados. El otro tercer punto, doctor Calero, es la presencia del regional como conocedor de ese escenario, de ese contexto regional, de ese análisis en que se vive en cada territorio. Por último, podemos decir que la figura del defensor del pueblo en las regiones es una figura de confianza,
y de protección. Los ciudadanos confían en esta institución. Nosotros lo hemos dicho, que este chaleco es un imán. Donde quiera que este chaleco va, nosotros tenemos seguidores, sobre todo en el sector rural, donde no llega la presencia institucional. Este chaleco, el vicedefensor ayer lo vivió en el aeropuerto de Arauca. Inmediatamente llegamos, se acercaron unos indígenas a buscar protección de derechos en nuestra institución. De ahí que los regionales tenemos una responsabilidad grande de llevar la institución a las regiones, mantener esa credibilidad, esa confianza en el ciudadano. Entonces, es seguir generando esa confianza en la comunidad desde las regiones. Gracias, doctor Calero. No, sí, muchas gracias, querida Natalia. Son guerreras y guerreros nuestros defensores regionales y defensoras regionales. Gracias, doctor Cifuente, gracias, doctor Otálora, gracias, doctor Volmar, por la participación del panel, doctora Soraya, doctora Natalia, muchas gracias por el gran trabajo que han hecho. Por eso es una entidad reconocida a nivel nacional e internacional en la defensa de los derechos humanos. Muchísimas gracias. Para el siguiente panel, a continuación, que se denomina Orígenes y reflexiones sobre los derechos humanos. Para tal efecto, la Corte Constitucional, hay que mencionarlo, al igual que la Defensoría del Pueblo, nace con la Constitución de 1991, por lo que puede ser considerada una entidad hermana de nacimiento, aliada permanente en la lucha por la garantía de los derechos humanos. Señores panelistas, para no corrernos mucho más en las agendas de ustedes y en las agendas de los asistentes, vamos a ser muy concretos, si les parece, con algunas preguntas que quisiera plantearles. Doctora María Teresa, le quiero dar la palabra en primera instancia para tratar de echar para atrás y recordar ese momento de creación de la Defensoría del Pueblo en la Constitución de 1991. Usted fue constituyente y nos podrá contar mejor que nadie cómo fueron esas discusiones alrededor de la figura, concretamente, de la Defensoría del Pueblo. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Para mí es un gran honor y un gran orgullo poder estar aquí en esta celebración de los 30 años con todas las personas que realmente le dan su vida a la defensa de los derechos humanos, que son todos ustedes. O sea que me siento muy complacida de estar aquí. En las vísperas de la Asamblea Constituyente, como lo hemos visto pues en el video anterior, la situación de Colombia era caótica, había todo tipo de violencia, bombas, desplazamiento de campesinos, reclutamiento de niños, masacres, violaciones de derechos humanos, la muerte de miles de líderes de un partido político que era la Unión Patriótica, 4 candidatos a la presidencia que fueron asesinados. Realmente, pues esto fue lo que dio lugar a la Asamblea Constituyente. Todas estas circunstancias me hizo suponer que el esfuerzo en la Asamblea debía enfocarse en buena medida en acordar instrumentos de protección y defensa de los derechos humanos. Me propuse así trabajar en 3 ejes fundamentales y complementarios: la creación de la Corte Constitucional como intérprete y guardiana de la Constitución, el defensor de los derechos humanos y la prevalencia de los tratados de derechos humanos en el orden jurídico interno. Estos 3 ejes pues eran complementarios de la creación de una Carta de Derechos que todos ustedes conocen y de la acción de tutela. En los proyectos de reforma presentados sustenté la importancia de introducirlos en el texto constitucional. Dije entonces que no basta con establecer catálogos de derechos en una Constitución, sino que estos deben ser protegidos y respetados en la realidad, para lo que era importante la creación de una institución que fuese garante de ello, el defensor de los derechos humanos, como mediador entre los ciudadanos y las autoridades del Estado. El individuo aislado pues tiene en forma creciente la necesidad de ser protegido frente a la burocracia cada vez más fuerte y numerosa, ya que los otros medios de control son insuficientes.
Me refiero al control jurisdiccional con todos sus formalismos y muchas veces pues las circunstancias urgentes de una situación de posible violación de los derechos humanos hace necesario que haya una intervención de otra autoridad no jurisdiccional, porque los procesos judiciales son demorados, hay mucho ritualismo, son costosos, etcétera. Los controles administrativos también son escasos por la arrogancia de la administración y un poco de inercia que hay en las burocracias frente a la situación individuales de los derechos de la gente. Por eso, pues era muy importante crear una institución que se caracterizara por una gestión que fuera rápida, gratuita e independiente. Qué interesante lo que usted decía respecto de que la Defensoría no fuera subordinada finalmente de otro órgano, sino que tuviera un carácter de independencia para poder adelantar esa labor de derechos humanos. Señora Presidenta de la Corte Constitucional, en ese sentido, ¿cómo ha sido y cómo es esa relación de la Defensoría del Pueblo con la Corte Constitucional? ¿Cuál es el hermano mayor? ¿Cuál es el hermanito menor ahí en esa relación? ¿Cómo lo vio usted? Bueno, ante todo quiero dar las gracias al señor defensor por haber realizado este encuentro, por haber realizado este evento que conmemora los 30 años de la Defensoría. Creo que está bien que lo hagamos. Creo que la Asamblea Nacional Constituyente acertó con la creación de la Defensoría. La Defensoría es como los ojos del Estado en el territorio, que permite detectar, prevenir, amparar los derechos fundamentales de las personas, garantizar su ejercicio y hace que de alguna manera la guerra no nos sea indiferente. Los colombianos llevamos tanto tiempo de conflicto armado que ya ni nos damos cuenta de los horrores que pasan. Gracias a la Defensoría por abrir los ojos de las autoridades y de la ciudadanía, por hacer visible esta realidad y permitir que no nos sea indiferente. Le agradezco no solo a todos los defensores que han ocupado el cargo, sino a todo el personal de la Defensoría, la labor que cumplen tan abnegada y denegada y persistente. Y ahora sí, para responder a su pregunta, no hay ni hermanito menor, ni hermanito mayor, ni nada de eso, como lo postulan los indígenas de la Sierra Nevada, sino acá lo que somos es colaboradores, pero permanentes. La Defensoría colabora con la Corte de muchas maneras. En primer lugar, digamos, el primer paso, que yo diría como para exponer en orden secuencial lo que sucede frente al trámite de la acción de tutela, en primer lugar, la Defensoría tiene un derecho de insistencia que permite alertar a la Corte sobre casos que es necesario seleccionar para sentar jurisprudencia y también para proteger materialmente derechos que no han sido protegidos. Entonces, ese ejercicio del derecho de insistencia ante la Corte para la selección de tutelas es importantísimo y es un primer mecanismo de coordinación del trabajo de la Defensoría y de la Corte. Luego, también ya cuando la Corte asume la revisión de un caso, la Defensoría presta un valor, una ayuda invaluable a la Corte en materia de recolección de pruebas. Digamos, la Defensoría, como está en todo el territorio, como es un actor imparcial, frecuentemente presenta informes sobre la situación de los derechos fundamentales o del caso concreto ante la Corte Constitucional. Luego, en el momento en que ya se expide la sentencia, es muy frecuente que la Corte dé órdenes o solicite a la Defensoría ayudar al seguimiento en el cumplimiento. Ha sido una herramienta muy importante en las salas de seguimiento a las sentencias sobre estados de cosas inconstitucionales que tenemos en la Corte, en materia de salud, en materia de cárceles, en materia de desplazamiento, en el caso de La Guajira, entre otros. Entonces, pues de verdad es un aliado también en el cumplimiento de las sentencias. Hoy es un día para celebrar y agradecer la labor de la Defensoría, pero también vale la pena agradecer lo que ustedes hacen desde la Corte Constitucional, la existencia de la Corte Constitucional en varios momentos de este país y sobre todo en esa defensa común de los derechos humanos ha sido fundamental. Y ya hemos hablado de los orígenes, de la relación con el Poder Judicial y especialmente con la Corte Constitucional, pero también la Defensoría interviene en proyectos legislativos, ¿o no,
representante, ¿cómo ha sido ese relacionamiento del Congreso de la República y la Defensoría del Pueblo a la hora de abordar proyectos de ley o reformas constitucionales que tocan directamente los derechos humanos? Bueno, muchas gracias. Saludo a mis compañeros de panel y permítame también dar un mensaje en esta conmemoración de 30 años de la Defensoría. Qué importante también que Colombia en estos 30 años haya tenido unos excelentes defensores del pueblo. Del primero a hoy con el doctor Carlos Camargo, que como muy bien lo dijeron, han pegado un grito en nombre de los desvalidos, de todos esos sectores que han estado atropellados y vulnerados en sus derechos, y creo que allí debemos seguir insistiendo. En el Congreso tiene que darse fe y testimonio de la importancia de la Defensoría del Pueblo, porque ha sido generador de proyectos de ley. Hay que recordar varios: un régimen especial para los hijos de los migrantes venezolanos, la modificación del estatuto penitenciario, o el proyecto de ley para el derecho a la doble conformidad. Ha sido coautor de un sinnúmero de proyectos de ley. Y ese esfuerzo que hace la Defensoría, qué bien que también tenga respuesta dentro de la misma conformación del Congreso. Todo lo que tiene que ver con la paz de Colombia y con el esfuerzo que se hizo cuando se suscribió el acuerdo de paz, pues da origen hoy a 16 nuevas curules de sectores que hoy le hablan en la nueva narrativa de la Colombia profunda, de esa otra Colombia. Y de verdad que también saludo a los distintos representantes de víctimas que están aquí, del Catatumbo, del Cauca, del Pacífico nariñense, de Antioquia. Porque, como muy bien lo decía la doctora Cristina, hay que reconocerlo en todo momento, que nuestro bello país es un país difícil. Y la Defensoría del Pueblo también ha servido en el Congreso para dar conceptos, para ser ese ente consultivo para muchas de las expresiones que en el Congreso se trabaja. Un proyecto especial, particular, que usted recuerde, en donde la Defensoría haya sido fundamental. No, ahorita, importantísimo que en lo que se le ha llamado la paz total, pues la Defensoría hace parte esencial hoy de lo que significa todo ese desarrollo legislativo de la paz total. Y eso es importante también tenerlo en cuenta, porque sería imposible hablar de paz en este país sin tener presente a la Defensoría del Pueblo. Representante, gracias. Sin duda, también buen papel y buena relación la que están teniendo. Normalmente o con frecuencia le pasa a algunos personajes o instituciones que solo se miran hacia adentro, que se encapsulan, y por eso es conveniente ver cómo nos ven desde afuera y cómo nos ve don Lorenzo, usted desde esa importante posición que tiene y representación aquí en Colombia. ¿Cómo ve el papel de la Defensoría del Pueblo y de lo que ha pasado en estos años con esa Defensoría? Don Lorenzo, adelante. Muchas gracias. Buenos días y casi buenas tardes, efectivamente, a todos. Yo tengo que hablar del punto de vista institucional y desde el punto de vista personal, en el sentido que estoy en mi tercera misión aquí en Colombia. La primera fue en 2002. Y creo que soy muy representativo de la experiencia de los delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja en su trabajo en las zonas más remotas del país, en las zonas más afectadas por los conflictos armados del país y sus relaciones con la Defensoría del Pueblo. Mi primera misión fue en Saravena como jefe de oficina y me iba a Arauca a hablar con el Defensor del Pueblo regional de Arauca sobre la situación. Aquí encontré la persona con quien interactué durante mi segunda misión aquí en Bogotá, que era Defensor del Pueblo regional en Cundinamarca en la época. Y hoy en día, bueno, creo que las interacciones con la Defensoría del Pueblo, en particular con el vicedefensor Luis Andrés Fajardo, sobre casos específicos particulares o situaciones específicas en algunas regiones del país o contexto, es una constante. Así como creo que los ex defensores del pueblo tuvieron muchas interacciones con mis predecesores como jefe de delegación aquí en el país. Creo que la base de todo es una. En el país de la institucionalidad, hay zonas del país donde la presencia del Estado es débil. Pero aún en estas zonas está la Defensoría del Pueblo.
Aún en esta zona la Defensoría del Pueblo está desde hace 30 años. Su permanencia, su presencia, su predictibilidad también ha sido capaz de ganar a la Defensoría del Pueblo la aceptación, no solo naturalmente de otras instituciones del Estado, no solo de organizaciones internacionales como el CICR, pero también de los actores armados, de los grupos armados. Es por eso que la Defensoría del Pueblo está en una situación privilegiada justamente para lanzar el alarme con las alertas tempranas sobre las situaciones que existen en los territorios, porque está en esos territorios. Es por eso también que la Defensoría del Pueblo está en situaciones muy delicadas, y tomo el ejemplo, por ejemplo, de las liberaciones de personas en poder de grupos armados. Y la foto, con mucha frecuencia, si ustedes van a mirarlas, muestran efectivamente que en las liberaciones con mucha frecuencia están los delegados del CICR y la Defensoría del Pueblo, y la Iglesia Católica con mucha frecuencia también. Y hablamos mucho, nos coordinamos mucho sobre estas actividades. Liberaciones que además crecieron mucho en el último año. El CICR hizo 56 a hoy, y tal vez no terminamos todavía, hizo 56 liberaciones este año, probablemente también asociadas a la agenda de la paz total. Y eso creo que subraya la importancia del papel de las organizaciones humanitarias, de la acción humanitaria independiente en una situación muy compleja como es la situación de Colombia hoy en día, y de mantener altos los estándares de la acción humanitaria, en una situación que continuará siendo muy compleja dentro del país en el futuro. Y creo que sí, el diálogo con la Defensoría del Pueblo en eso es fundamental, es central. Nosotros tenemos unas relaciones históricas con la Defensoría del Pueblo. La formalizamos hace unos años, firmamos un nuevo acuerdo hace unos meses, y hay muchísimos temas de que estamos trabajando con la Defensoría del Pueblo, que van del tema de la violencia sexual y de género, y remisión de casos concretos, específicos sobre esa problemática. La cuestión de las barreras que impiden a los migrantes víctimas de los conflictos armados de acceder a la asistencia, y qué trabajo se puede hacer para que se pasen estas barreras. La cuestión de las personas desaparecidas. Aquí estábamos hace unos meses en la presentación de una publicación que hicimos conjuntamente sobre el mecanismo urgente de búsqueda, que no es muy conocido dentro del país, además de los estudios sobre el estatus de personas desaparecidas. La cuestión en general del derecho internacional humanitario, el conocimiento del derecho internacional humanitario dentro de las estructuras públicas, dentro del país, por ejemplo. Eso es la unión de la presencia que las dos instituciones tienen en el terreno, en las zonas más alejadas, y la posibilidad que nosotros estemos hoy en día con nuestra corbata, en nuestro traje, haciendo esta presentación a nivel nacional, y efectivamente trabajemos a nivel nacional para que los problemas sistémicos y estructurales que pueden existir sean resueltos, para una mejor atención a las víctimas, para la prevención de las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Es una relación muy estructurada, hay un aprecio muy grande por parte del CICR del papel de la Defensoría del Pueblo, y un agradecimiento por la confianza que la Defensoría del Pueblo nos está dando. Señores panelistas, señor defensor, muchas gracias y felicitaciones a todos por estos 30 años. De esta manera, hemos llegado al final de este acto de celebración de los 30 años de la Defensoría del Pueblo. Agradecemos su presencia el día de hoy y a quienes nos siguieron a través de nuestras redes sociales y canales institucionales. Infinitas gracias. Cumplimos 3 décadas promoviendo y defendiendo los derechos humanos de los colombianos. Con su apoyo y compañía esperamos cumplir muchos años más. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias desde la Defensoría del Pueblo.